Damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Valencia, coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno. Temas medioambientales se tratan con intensidad en la ciudad de Cuenca. Ya en el horizonte se encuentra una consulta popular que pondrá a prueba el criterio de los cuencanos con respecto a la protección de las fuentes de agua. En medio de esta situación, doctor Valencia, surge una preocupación. El día de ayer se ha denunciado públicamente que el benemérito Cuerpo de Bomberos vuelve a la carga conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, por lo menos esto dice la denuncia del colectivo Cuencanos por el Cajas. Está presentando una apelación a la sentencia judicial que paralizó la construcción de una estación de bomberos en la zona y además ordenó reparaciones ambientales. Quisiéramos conocer cuál es la posición oficial y si realmente el Ministerio del Ambiente está auspiciando al benemérito Cuerpo de Bomberos para que nuevamente retome este tema que, más allá de las sentencias judiciales, fue comentado y rechazado ampliamente por la ciudadanía. Buenos días, estimado Gustavo, Rosana, deseándoles un feliz año 2021, que tengan un año muy venturoso y exitoso. Me permito hacer esta referencia al comienzo de esta entrevista por cuanto no hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente. Gracias. Sobre la pregunta que usted señala, estimado Gustavo, entiendo que el impulso procesal que se dará desde el Ministerio de Ramo obedece a la necesidad de justificar el accionar tanto por acción u omisión que tenemos los servidores públicos en las respectivas competencias que nos acaecen, más el criterio del Ministerio de Gobierno, en este caso, que es el que yo represento, y por ende de la política central, de la política pública, es el respeto a las instancias y a los pronunciamientos judiciales, es decir, la no injerencia en este tipo de procedimientos. Más allá de eso, como cuencano, de tiempo atrás, cuando esto se hizo público, hemos seguido con gran detenimiento. Auguramos de que las cosas se vayan haciendo siempre en beneficio y en cuidado de la misma naturaleza, hecho que además es un derecho que está consagrado en la propia Constitución aprobada y vigente desde el año 2008. Juan Fernando, muy buenos días. Quizás aquí nos preguntamos si es que el Ministerio del Ambiente, quien está llamado a precautelar precisamente lo establecido en la Constitución, que son los derechos de la naturaleza, podría o debería, mejor dicho, insistir en procedimientos de esta naturaleza cuando ya hubo una sentencia que con todos los elementos de convicción determinó que podría resultar un daño severo, un daño irreparable al sector de Yincocha, la edificación de esta estación de bomberos. Quizás deberíamos analizar la política pública respecto del accionar del Ministerio del Ambiente en este sentido. Bueno, el Ministerio del Ambiente es un ministerio absolutamente independiente, cabe la pena decirlo. La alerta que ustedes nos están comentando la levantaré oportunamente al Viceministerio de la Política para que consideren el seguimiento adecuado. Sin embargo, a priori de eso, yo nuevamente debo reafirmar que la posición que a nosotros nos compete no es la injerencia ni es la observancia de la actuación de otros ministerios, salvo cuando estos hayan inferido en temas propiamente de política o de seguridad. No obstante, como abogado yo entiendo que la decisión que habrán tomado desde el Ministerio del Ambiente es impulsar una causa para que ésta llegue hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta un pronunciamiento en firme y que éste pueda, ya sea para a favor de la posición del Ministerio del Ambiente o en contra, poder definir una postura y el accionar del funcionario público. Dije hace un momento atrás y me debo reafirmar, somos responsables tanto por lo que accionamos, por lo cuanto también omitimos. Entonces, entiendo que va por ahí, entiendo que va por buscar defender una postura desde el tema de un servidor público. No obstante, lo que ya compete como política pública, de manera inmediata nosotros accionaremos los mecanismos que están habilitados desde la coordinación del Ministerio de Gobierno para que se tenga en observación y seguimiento desde el Viceministerio de
la política, que es la que tiene competencia en esto. En cuanto a esta independencia del Ministerio del Ambiente, no sé, esta independencia hasta dónde y desde dónde va. Pues hasta donde nosotros entendemos, la coordinación zonal 6 del Ministerio de Gobierno, que es también llamado el Ministerio de la Política, el que debe dar los lineamientos generales de las políticas en los distintos órdenes, en este caso medioambientales del gobierno nacional, deberían seguir una sola línea, no con independencia o criterios de cada uno de los ministerios, y aquí es en donde sorprende cuando hay artículos constitucionales que defienden a la naturaleza, políticas gubernamentales que hablan de la protección de la naturaleza. Un ministerio no puede actuar de manera independiente, en nuestro modesto entender. Pero esto se complica también con otros temas que no han quedado claramente definidos en la ciudad de Cuenca y en sus alrededores. En la parroquia de Molleturo se vive una situación sumamente conflictiva. Hace pocos días hubo una incursión allá de policías, un pelotón de 35 policías para detener a un supuesto delincuente. Hubo, sin embargo, otras versiones de que se trataba de otro operativo que tenía que ver con la minería. Allá en Río Blanco, en Molleturo y las poblaciones aledañas, hay una división, por no decir un enfrentamiento, entre pobladores mineros y antimineros. Hace 2 días incursionó el ex defensor del presidente de la República, Caupolicán Ochoa, en favor de pobladores que se encuentran en el lado de los pro mineros, y hay una situación bastante confusa allá. También quisiéramos rogarle, Juan Fernando, definiciones en cuanto a este tema. ¿Qué piensa el Ministerio de Gobierno? ¿A qué obedeció realmente este operativo? ¿Fue un operativo relacionado con acciones delincuenciales comunes, o es un tema que tiene que ver con la minería y el proyecto minero en concreto, que se encuentra también paralizado por acciones judiciales en Río Blanco? Gustavo, su pregunta es importante. A ver, permítame responder la primera parte que la compuso. Cuando hablamos de la independencia que tiene cada ministerio, estamos hablando de las acciones propias, administrativas, que ellos tienen que impulsar. El gobierno nacional tiene un claro respeto a la Constitución, y en este caso lo que a mí me compete en este momento, porque este problema es anterior a mi involucramiento en la coordinación zonal del Ministerio de Gobierno, y me comprometo a solicitar una reunión de manera urgente con el coordinador del Ministerio del Ambiente para hacer una revisión de los impulsos procesales que se han emitido, y al mismo tiempo la posición política que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Gobierno. A propósito, perdóneme la interrupción, Juan Fernando, si nos aclara nada más un tema puntual. ¿Quién está dirigiendo ahora el Ministerio del Ambiente? Pues la anterior directora se encuentra hoy de candidata asambleísta. El coordinador es el ingeniero Santiago Yandún, con quien hemos mantenido reuniones de otros temas, e incluso estuvimos participando en el COE provincial, en las visitas en territorio que se realizaron en lo que tiene que ver en Gualaceo, en Chordelec, mil disculpas, la semana pasada. Sin embargo, estos temas, como son anteriores, para serle franco, no se han revisado a profundidad, y yo me comprometo en lo personal el día de hoy mismo solicitar una reunión urgente con el coordinador para revisar este particular. Sobre el tema de Molleturo, hay un tema estrictamente de seguridad y un tema de hacer cumplir un requerimiento judicial, por el cual, a través de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, se venía dando seguimiento a un ciudadano que desde mayo se identificó, se encontraba refugiado en esta zona, en la parroquia de Molleturo. No fue sino hasta el día sábado, a priori a su detención, que fue en horas de la madrugada del día domingo, que la Dirección la DGI, de la Policía Nacional levantó la alerta de que él se encontraba en un lugar cercano a la carretera que conduce tanto para Guayaquil cuanto para Cuenca, y es ahí donde la Policía Nacional prepara con las debidas alertas la intervención para detener a este ciudadano.
El operativo, la cápsula de seguridad que se preparó fue llamativa, sí, por cuanto existía indicios de que el ciudadano estaba armado, que contenía también posibles explosivos, etcétera. Entonces, no podía tratarse de un operativo simple donde quizás va un solo patrullero o solo van 4 policías a detener a un ciudadano que entendíamos tenía un respaldo y personas que lo estaban ayudando a mantenerse entre comillas, refugiado de tiempo atrás en este sector. No debemos permitir que esto trascienda o sea llevado al campo político, al campo de la minería, porque no tiene absolutamente nada que ver. La incursión fue en un lugar donde incluso la acción de protección que se encuentra vigente en torno a Río Blanco no tiene injerencia porque la sentencia en su parte final habla de que se evitará la incursión o no se debe tener incursión incluso militar en la zona de conflicto. La zona de conflicto es la Bocamina y los alrededores más próximos de la minería. No como tal no podemos hablar de todo. Sin embargo, Juan Fernando, este hecho que se suscitó hace no mucho en San Pedro de Yumate ha derivado en una serie de denuncias de ambas partes involucradas en este conflicto, que tampoco es nuevo, es un conflicto que tiene muchísimos años en la parroquia Molleturo respecto de la minería, de quienes la defienden y de quienes están a favor, en este caso, del agua y del medio ambiente. Pero esto ha derivado ahora en una serie de demandas, de denuncias. Tenemos la demanda que interpuso en la Fiscalía Juan Cristóbal Lloret, candidato a la reelección por la Alianza UNES, candidato a la reelección como asambleísta, en contra de Yacu Pérez Guartambel, a quien se lo responsabiliza de alguna manera de estar al frente de estos actos de violencia y de amedrentamiento a la población en este sector. Está la participación de Caupolicán Ochoa, también con esta denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y están las denuncias públicas hechas también por los defensores del agua, en el sentido de que existe también amedrentamientos. Estamos próximos a llevar a cabo una consulta popular en la que los cuencanos y las cuencanas deberemos pronunciarnos sobre este trascendental hecho en la defensa de la naturaleza. Permítame ser enfático, estimada Rosana, con el mayor de los respetos a ustedes y a la audiencia. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Gobierno ha dejado muy clara la postura referente de eso. Primero es obedecer una sentencia que se encuentra en firme, que existe de por medio de una medida cautelar que prohíbe la intervención en la área de conflicto, que es la zona minera. No ha existido esa intervención. Nosotros no estamos participando ni siquiera del grupo a favor o en contra de. Nosotros únicamente hicimos una incursión para dar con un sujeto que tenía un requerimiento judicial. Más allá de lo que digan los señores candidatos, que han decidido acusarse unos a otros, donde por un lado está efectivamente un candidato a la asamblea que ha solicitado una revisión y una reactivación de un expediente, no ha presentado una denuncia, y eso lo dicen sus propias declaraciones. Y por el otro lado está el candidato a la presidencia que niega cualquier vínculo. Nosotros en eso no queremos, permítame ser nuevamente enfático, quedar en el medio, porque nosotros cumplimos con un requerimiento que la justicia nos hizo llegar a través de una boleta. Esto el pasado julio, donde desde entonces se está dando un seguimiento con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. No ha entrado una incursión minera, no existe una incursión de la empresa minera, una incursión militar, no existe un evento posterior ni anterior de la Policía Nacional en esta área. En la misma resolución judicial, recuerdo que al final habla de que la Defensoría del Pueblo es la llamada a precautelar efectivamente que no se dé ningún tipo de actividad minera. Y ahí cabe una pregunta súper básica. ¿Está precautelando que se cumpla esta sentencia la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo puede decir de que se está haciendo o no minería, ya sea legal o ilegal. La legal efectivamente no se está haciendo, pero tampoco podemos hacer
ningún tipo de incursión para saber si está haciendo la minería ilegal. ¿Por qué? Porque efectivamente es avivar el conflicto, mil disculpas, que existe en este sector, y hemos sido sumamente respetuosos. Sobre este tema lo hemos venido analizando muy detenidamente, porque lo que menos queremos es un enfrentamiento civil, un confrontamiento entre ciudadanos que no debería existir, pero lamentablemente existen posiciones sumamente divididas, y nosotros desde el Ministerio de Gobierno hemos recibido ambas posturas y hemos sido muy claros. Nosotros lo único que vamos a hacer es precautelar la seguridad, pero más allá de eso, existe incluso de lo que tenemos en conocimiento, varias plumas que se han levantado en el sector cercanos a la minería, obstaculizando el tránsito libre que está garantizado en la Constitución. Entiendo que es hasta 5 pasos que se han puesto de control. Y la pregunta nuevamente, dado de esta acción de protección, ¿el organismo que quedó en tutelaje del mismo está controlando este tipo de incursiones? Bueno, ellos deberán responder. Lo que es del Ministerio de Gobierno queda muy claro de que nosotros teníamos un requerimiento por parte de una señora jueza, se cumplió con ponerle ante la autoridad y para que éste proceda a ser juzgado, porque tenía un llamamiento a juicio por muerte, porque estaba siendo juzgado por el Código Penal, según recuerdo, y eso es hasta ahí la intervención que ha tenido la Policía Nacional. Ustedes mismos, como periodistas, como medio de comunicación, darán fe que luego del evento de la incursión de las 5 de la mañana del día domingo del mes de diciembre, no ha existido una intervención posterior de la policía y tampoco la hubo de manera anterior. Entonces, creo que estamos cumpliendo con lo que se dice en esta resolución judicial, y al mismo tiempo con las obligaciones que acaecen en el Ministerio de Gobierno a través del eje de la Policía Nacional. Y con respecto a la consulta popular por el agua que se dará en la ciudad de Cuenca el 7 de febrero en las próximas elecciones, ¿se puede hablar de una posición oficial del gobierno sobre la misma? No hay una política partidista del gobierno nacional. Lo único que el gobierno nos ha sido muy claros y enfáticos es respetar de que todos los ciudadanos, los ecuatorianos, en el resguardo de la Constitución, tenemos derecho a pronunciarnos. En eso, nosotros únicamente lo que nos corresponde es ser vigilantes de, en este caso, las medidas de seguridad y bioseguridad que se den durante las campañas, mas no existe otra directriz al respecto. Es únicamente respetar el pronunciamiento que exista en urnas sobre estos temas que, sin duda, incluso nuevamente lo digo en una forma muy particular y como cuencano, me interesan de sobremanera para que se vayan solventando de una vez por todas ya los derechos que tiene la naturaleza y consigo pues nosotros como seres vivientes. Pasando a un tema de seguridad, doctor Valencia, hay un caso que se volvió emblemático de muchos que se dan en la ciudad de Cuenca y que quedan sin resolverse. Es el caso de Juan Bermeo, asesinado hace un mes en el parque de Miraflores. El día de ayer justamente se cumplió un mes, con declaraciones del abogado que tomó en forma voluntaria y gratuita este caso, que señala de que no se han avanzado en las investigaciones, que lo único que se ha logrado avanzar es en determinar, en concluir que nuevamente cámaras instaladas en el sitio, cámaras conectadas con el ECU 911, no funcionaron, no se captó ninguna evidencia en el sistema y no ha habido ningún avance por parte de las autoridades, lo cual motivó una nueva demostración pública que hicieron familiares y ciudadanos el día de ayer. ¿Qué puede decirse desde el Ministerio de Gobierno sobre este tema? El día de ayer recibimos en el despacho del gobernador de la SUAY a 2 familiares del señor Juan Fernando Bermeo y asimismo también al señor abogado Miguel Arias, quien supo manifestar que en su momento también fue juez. Curiosamente, la versión que, por un lado, expresaban afuera no era la que expresaron directamente a nosotros cuando estuvimos en esta reunión privada. En la reunión participaron el gobernador de la SUAY, también estuvo presente el comandante de la zona, el coronel Freddy Zarzosa, y también el jefe de la unidad de la DINASED, el capitán Juan Ruiz. A ellos se les ha venido entregando la información de manera constante, ellos son partícipes y pueden ingresar al expediente fiscal.
Recordemos una cosa, por un lado, que la Fiscalía es quien tiene el poder o la tutela de las acciones penales, esto resguardado por la misma Constitución, y por el otro lado tenemos la unidad de DINASED, que es especializada para esclarecer este tipo de muertes violentas. Cabe decir que efectivamente ha transcurrido algo más de 30 días hasta el momento. Se han realizado exámenes de ADN, los mismos que están bajo estudio, dado de que según la hipótesis que estamos manejando existió un tipo de enfrentamiento, al parecer por resistirse al robo, que entendemos fue el móvil de esta muerte. Se está buscando emparejar todas las muestras de ADN para ver si se encuentra una muestra diferente. Por otro lado, creo que se ha venido dando ampliamente una versión de que la cámara del ECU 911 de ese sector no se encontraba funcionando, o de que no estaba descompuesta o algún tipo de situación similar. Sin embargo, la cámara del ECU 911 sí estaba funcionando. ¿Qué sucedió? La cámara del ECU 911, al igual que todas las cámaras instaladas por medidas de seguridad en la ciudad de Cuenca y en el país, funcionan en 360 grados, es decir, constantemente se están moviendo, indistintamente que exista un controlador que en algún momento pueda detenerlas para fijar la imagen y hacer un zoom, poder verificar algún hecho en particular. Lo que aparentemente ha sucedido es que la cámara efectivamente, cuando sucede el hecho que alrededor se presume tomó de 5 a 8 segundos, la cámara estuvo enfocando hacia otro lugar. No obstante, lo que puedo decir, siempre en el ánimo adecuado de informar, pero con el respeto a la investigación previa y que en este momento se encuentra en una fase reservada, puedo mencionarles a ustedes como medio de comunicación y como periodistas desde que la DINASED ha hecho un levantamiento de todas las cámaras privadas que existen en el sector, y se han hecho varias entrevistas a moradores para ir levantando indicios. Hay que tener en cuenta que para poder llegar a dar con el posible responsable, se requiere una cierta cantidad de elementos que nos permitan tratar de enfocar la mirada hacia este individuo de manera inequívoca. Tenemos ya imágenes de quién pudiera ser el presunto responsable y se estarán haciendo las pericias correspondientes para poder ver la manera de llegar a dar con el paradero de este señor. Juan Fernando, esta misma información fue compartida, mil disculpas, solo termino sí. con esto. Esta información fue compartida ayer con los familiares y el señor abogado Miguel Arias, que está representando a la familia, y ellos nos supieron manifestar su agradecimiento. Sin embargo, claro, también nos han pedido mayor seguridad, mayor operativos, lo cual el señor gobernador, como jefe de la policía en lo que es la subzona Azuay, ha solicitado, ha dispuesto a la Policía Nacional que se haga un barrido para ver en qué se está fallando y ver cómo se puede reforzar en el sector del Barrial Blanco específicamente, que es donde se habría dado este hecho. El día de ayer, en el plantón de los familiares de Juan Fernando Bermeo, se sumaron los familiares y amigos también de la mujer que falleció junto a sus dos pequeños hijos, sus gemelos de 3 meses de edad. El reporte oficial dice que en el caso de ella se trataría de un suicidio, y en el caso de los 2 niños, ellos habrían fallecido por una intoxicación y asfixia, pero los familiares insisten en que se habría tratado de un asesinato y exigen que esto se investigue. ¿Cómo queda esta situación? Bien, antes de escucharle, Juan Fernando, cerramos aquí nuestra emisión para Academia TV, pero continuamos en Antena 1 y sus diversas plataformas. Le escuchamos. Gracias, Gustavo. Roxana, por su pregunta. Efectivamente, ellos también fueron recibidos posterior a la visita de los familiares del señor Juan Fernando Bermeo. Ellos acudieron al despacho, estuvimos los mismos integrantes que señalé hace un momento para dar las explicaciones y darles las respuestas que ellos exigen, con mucho gusto. Yo creo que eso también hay que destacar, que tanto el Ministerio de Gobierno en esta coordinación cuanto el señor gobernador han tenido la mejor predisposición para abrir las puertas, escuchar y también accionar lo que esté en nuestras competencias a favor de todas las situaciones y necesidades que se han venido presentando hasta el momento. Efectivamente, estuvo en el despacho del señor gobernador el papá y la hermana de la señora Mercy Morocho.
Lamentablemente, pues el caso es sumamente doloroso. Creo, y les digo con franqueza, mientras escuchábamos el relato de los familiares, hubo momentos donde tan solo imaginarnos el dolor y las circunstancias que involucran este suceso, a mí en lo personal me causaron una tristeza profunda. No obstante, hay que actuar en mérito a los hechos, en mérito a las evidencias. Entiendo que como familiares es muy difícil adoptar una hipótesis inicial como es la de asesinato y luego la del suicidio, que es la que está investigando Fiscalía. Entiendo, yo soy padre, mis hijas son aún muy pequeñas, pero no me imagino estar involucrado en una situación como estas. ¿Quién en su sano juicio va a dudar de la integridad o de la capacidad de cuidar a unos menores de edad, como es el caso del padre hacia su hija y hacia sus nietos? Desde luego, yo entiendo esa parte, es una situación sumamente delicada, pero nuevamente, en mérito de la evidencia, entendemos de que efectivamente los menores habrían sido obligados a ingerir algún tipo de sustancia, algún tipo de medicamento. Al parecer se están haciendo los exámenes toxicológicos para garantizar qué tipo de sustancia se encontraron en los estómagos, y luego de eso se procedió a asfixiar. Se encontraron elementos que dan cuenta de que se habría utilizado para asfixiarles en el lugar. Asimismo, puedo informarles de que luego, lamentablemente, la señora se habría decidido suicidar utilizando medios mecánicos con una puerta y una bufanda en su propio domicilio. Existen cuestionamientos sobre la presencia de su pareja en el mismo domicilio. Pues sí, se está investigando ese tema también, pero también se le ha hecho a él exámenes tanto toxicológicos cuanto de sangre, porque aparentemente también habría tenido algún tipo de tóxico ese día en su organismo. No así hasta acá la señora madre, la señora que lamentablemente está siendo investigada por estos hechos sumamente dolorosos, que quiero ser además respetuoso, porque lo que estoy diciendo puede ser muy duro para los familiares, pero al mismo tiempo yo me debo al mérito de las evidencias. Entonces se está investigando. Efectivamente, se tendrá que investigar hasta las últimas consecuencias y también investigar todo lo que tenga que ver con un posible involucramiento del señor, de la pareja, con los hechos que son públicos, absolutamente. Pero eso es un mérito de la Fiscalía. La DINASED está cumpliendo con todas las pericias y está avanzando en estas investigaciones. Sé que es muy difícil y yo no estoy aquí buscando peyorizar la posición de la familia, pero nuevamente en mérito de lo que tenemos hasta el momento, eso es lo que ha generado la hipótesis de un asesinato y luego posteriormente de su propio suicidio. Bien, queremos agradecerle a Juan Fernando Valencia. Él es representante aquí en la provincia de La Suay, coordinador zonal 6 del... En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.